Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra cita mensual con las conferencias que se suelen organizar en el marco de Cátedra UNESCO Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Hoy un placer tener con nosotros a Federico Iborra, es compañero del Departamento de Composición aquí en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Es doctor, arquitecto, tiene, yo creo, de verdad yo lo defino siempre como casi una enciclopedia vivente, ¿no? Experto en, sin duda, muchísimos aspectos de la arquitectura medieval, tanto monumental como no monumental. Un historiador de arquitectura muy formado y que además disfruta mucho de su trabajo. Eso yo creo que es un plus interesante e importante a la hora de hacer nuestro trabajo, ¿no? Al final de docentes y también de personas que trabajamos, ¿no? En el mundo de la arquitectura histórico, patrimonial, sea bien monumental o más bien vernácula. Por lo tanto, con esas palabras me despido, paso testigo a Federico y creo que es interesante la conferencia de hoy porque trata un tema que no es fácil ni de analizar ni de, podríamos decir, tener muchos recursos a los cuales podernos de alguna manera apoyar. Es de alguna manera una arquitectura de interior, una visión hacia el interiorismo, pero no glamuroso y contemporáneo, sino más bien, ¿no?, vinculado a la arquitectura histórica. Entonces, ¿cómo eran los interiores? ¿Cómo podemos encontrar, identificar y de alguna manera así conocer mejor esos interiores históricos, ¿no? Paso palabra a Federico y bueno, que podáis disfrutar esa conferencia. Vale, muchas gracias, Valentina. No sé si se oye bien. Vamos a empezar a hablar sobre la cuestión de los interiores históricos, ¿no? Cuando estaba preparando la conferencia, pues recordaba esta frase de John Ruskin, que no se corresponde directamente con el significado que le voy a dar, pero que realmente sí que se puede aplicar a lo que vamos a ver ahora de los interiores. Decía Ruskin en las 7 lámparas de arquitectura: ¿qué se puede copiar de superficies que han sufrido un desgaste de media pulgada? El acabado global de la obra estaba en esa media pulgada que ha desaparecido. Ruskin evidentemente estaba hablando de la erosión, de la degradación, de la pátina del tiempo. Sin embargo, también podemos aplicar eso mismo a nuestro caso, a los interiores y sobre todo a los revestimientos. A esta capa del enlucido de yeso, que es la que suele llevar las decoraciones, que es la que ha sido pintada y repintada durante varios siglos, ha pasado distintas modas, distintas corrientes estilísticas y llega un momento que hacemos una restauración, una rehabilitación y lo primero que hacemos es repicar aquello para tener una superficie de adherencia y volver a dar un enlucido nuevo. Esto es una cosa completamente nueva y de hecho hace que aumente enormemente el volumen de escombro de los contenedores. Históricamente podemos ver que se han mantenido restos de decoración porque lo que se hacía era, como mucho, picar superficialmente para dar una adherencia y dar las capas encima, para evitar la degradación. Y eso ha permitido que se conserve durante siglos pues, capas históricas pues, de hace 500 años, 600 años, 700 años, y que en una intervención, pues, digamos, apresurada, poco cuidadosa, pues, se pueden perder rápidamente en unas pocas horas. Un arquitecto de consellería decía que le daba mucho más miedo una intervención de 20.000 euros que de 2 millones de euros, porque lo primero que se hace es picar las paredes y dar un lucido nuevo. La verdad es que cuando hablamos de patrimonio, hablamos de la protección, hablamos de la tutela, pero esa tutela se aplica hacia los elementos más visibles. Aquí tengo 3 ejemplos: nivel de protección 1, monumental o BIC, nivel de protección estructural y nivel de protección ambiental. Como son ejemplos reales, no voy a decir evidentemente cuáles son, pero sí que se puede apreciar que bueno, pues cualquier testimonio de los revestimientos históricos ha desaparecido. En algunos casos serían revestimientos muy sencillos, pero en otros casos podían ser mucho más complejos e interesantes
Y lo triste es pensar que de determinadas épocas seguramente habremos perdido todo testimonio y nunca sabremos qué se hizo. Nuestra pregunta es ¿cómo se decoraron históricamente los interiores? Cuando encontramos un edificio común, pues podemos ver distintas capas de pintura, de distintos colores, superpuestas, podemos detectar unas más antiguas, otras más modernas. ¿De qué época es cada cosa? Pues es difícil de saber muchas veces. Además, como hoy en día, cada 20-30 años se pintaban las casas y se hacían pues nuevas modas, nuevas decoraciones, pero lo que sí que podemos hacer es, dentro de una visión más amplia, intentar establecer periodos y modas que se pueden corresponder a épocas determinadas. Al hablar de interiores tenemos que diferenciar entre distintos edificios. Evidentemente, depende de la capacidad económica de los propietarios, pues el tipo de decoración que se podían permitir. No es lo mismo una casa de un agricultor humilde que la casa de un aristócrata potentado. Pero tampoco en el caso de las personas más potentadas, más ricas, se gastaba siempre su dinero para las viviendas. Hay épocas en las que claramente los interiores son austeros porque está de moda, porque el dinero se gasta en otras cosas, se gasta en ornamentos, se gasta en lujo, se gasta en vestidos, se gasta en fiestas, pero en las viviendas no se interviene prácticamente nada. Y es algo en lo que quizá como arquitecto pues siento una envidia de países como el mundo anglosajón, donde la vivienda siempre ha sido un referente para las familias, ¿no? Evidentemente influyen las modas y gustos de cada época. Hay influencias exteriores, hay modas, hay voluntad de emulación. La referencia de Valencia siempre será el Palacio Real. Las intervenciones que se hacen en el Palacio Real casi siempre están seguidas de reformas y cambios de gusto en los palacios, y de hecho nos va a servir para seguir un poco la idea de lo que está ocurriendo en cada momento. Y evidentemente, como ha ocurrido siempre, hay alternancias entre épocas de mayor sobriedad y épocas de mayor exceso. Lo que Eugenio d'Ors decía de las épocas de clasicismo y barroco, entendido no en un sentido estricto del barroco, sino en un sentido más laxo, ¿no? Épocas de exuberancia, épocas de mayor voluntad de decoración, que al final llevan al hastío, al cansancio. Evidentemente, toda la arquitectura se vincula a su lugar, tanto desde el punto de vista de las tradiciones constructivas vernáculas como de los materiales y técnicas locales. No es lo mismo construir con tabiques de madera y con revestimientos lígneos que construir, como hacemos nosotros, con tabiques de yeso. No es lo mismo construir en una época una decoración superficial de pintura en las paredes que directamente trabajar ya con elementos prefabricados. Y el último punto que quiero destacar es la disponibilidad del mercado, desde distintos puntos de vista. Evidentemente, lo que uno quiera hacer en su casa dependerá de lo que pueda encontrar en el mercado. Ahora estamos en un mundo globalizado e Internet nos permite adquirir productos que igual se fabrican en sitios muy lejanos. Sin embargo, en este momento lo que se dependía era de la habilidad de los artistas locales. Y los artistas locales se relacionan con el mercado. Y el mercado muchas veces está no tanto en la arquitectura residencial, sino también en la arquitectura religiosa. Y por eso veremos una relación, sobre todo cuando hablemos de lujo, cuando hablemos de opulencia, entre la arquitectura residencial y la arquitectura religiosa de la época. Evidentemente, cuando hay mercado, hay un efecto llamada, vienen gente de fuera. En el siglo XVI vinieron estucadores milaneses. A finales del XVII habrá gente trabajando como Antonio Aleprandi o Bertesi, que vendrán pues de Italia y harán unos trabajos magníficos, y eso se va a ver tanto en la arquitectura religiosa como en la arquitectura residencial. Finalmente, cuando lleguemos al siglo XIX, entraremos en una época de industrialización, de abaratamiento, de producción masiva, tanto de pigmentos de color como de elementos prefabricados de yeso, que antes eran muy costosos y que ahora se estandarizarán no a todo el mundo, pero sí a gente de una clase media burguesa. El tema es muy extenso y, por ejemplo, pues no voy a hablar de pavimentos, que es un tema que quizá dedicaría de una conferencia. Tampoco voy a hablar de un tema que me gusta mucho, que es de las carpinterías, de las puertas. Todo esto, pues, considero que poco a poco vamos tomándolo en cuenta y es algo que se tiende a conservar en la medida de lo posible, ¿no?
Voy a hablar principalmente de revestimientos murales y en general de las modas de acabados. Y vamos a remontarnos para entender las cosas a época islámica. Bueno, podríamos remontarnos a época romana, pero tampoco es cuestión, ¿no? Pero vamos a centrarnos siempre en ámbito valenciano. Cuando hablamos de la arquitectura islámica pensamos en este tipo de ornamentaciones, sobre todo las yeserías. Yeserías que, pues como va a ocurrir con la ornamentación que hablamos del siglo XIX, en una época son muy caras, son muy costosas, solamente se encuentran en los grandes palacios. En época almohade, en el siglo XIII, va a haber una democratización de este tipo de decoraciones, se van a reformar todas las casas para habilitar este tipo de patios, pero esto quizá es el elemento más característico y más llamativo de la cultura musulmana y quizá por eso va a producirse un rechazo, aunque de hecho pues tampoco sabemos exactamente qué pasa en Valencia en la segunda mitad del siglo XIII. Sabemos que en el Palacio Real se usan yeserías, sabemos que se construyen los baños del almirante en el siglo XIV, y todavía no está estudiado hasta qué punto hay continuidad o hay ruptura en esas primeras décadas. Lo que sí que es verdad es que por debajo de esas yeserías hay tipo de ornamentación mucho más adaptable a otros contextos. Por ejemplo, pueden ver aquí zócalos pintados con almagra, los de la izquierda son valencianos, uno en Alcira, otro en Játiva, el de la derecha, en la misma época se está haciendo en Segovia en un edificio cristiano. Posiblemente en Valencia hubo zócalos de estos. En los estratos inferiores del dormitorio del Convento del Carmen hay restos de pintura almagra formando zócalos. Lo que pasa es que está muy deteriorada y no se aprecian los motivos. Y las techumbres de esta época, el siglo XII, XIII, esta es la techumbre, como decía Torres de Albás, la techumbre islámica decorada más antigua que se conserva en España, la del Palacio de Pino Hermoso, que nos muestra una serie de estilemas, una serie de motivos decorativos que se repetirán en época cristiana. Tampoco tenemos que pensar en el mundo musulmán tal como lo entendemos. Actualmente podemos observar que hay dos sectas, los chiíes, los suníes, que están enfrentadas. Ha habido siempre gente más tolerante y gente más intolerante. Y es interesante observar que antes de la época almohade, que es una época de intolerancia, hubo una época de bastante riqueza, sobre todo la segunda mitad del siglo XII, con influencia oriental, que probablemente se destruirá en gran parte con la llegada de los almohades, pero que se puede vincular con otras corrientes del Mediterráneo, pues como podemos aquí a la derecha, la Capilla Palestina de Palermo, y que también explica parte de lo que se hará en época cristiana, que desde luego pues tiene un origen bastante variado. Hablemos ahora de tradiciones ya de época cristiana, entre los siglos pues, XIII y XIV aproximadamente. Vamos a hablar evidentemente de ornamentaciones de casas con un cierto poder adquisitivo. Las casas más humildes tendrían acabados de paredes blancas. Esto es una recreación que se hizo en una exposición de 1929 de Barcelona de lo que podía ser un interior en el siglo XIII tomando elementos de distintas procedencias. Es una recreación pues, historicista, pero nos da buena idea de la compartimentación que va a haber en todo el mundo medieval. Un paramento normalmente con despiece de sillares fingidos, un zócalo imitando telas y un elemento de friso decorativo con motivos pues, militares, con motivos religiosos u otro tipo de elementos. Y por encima de ese friso, pues un techo normalmente policromado. Esto va a ser habitual en el siglo XIV, aunque caerá en decadencia como lo veremos en el XV. Restos de decoraciones de despieces de sillería hay más de los que parecen. Los de la izquierda son del Convento del Carmen, el de la derecha es de la Catedral de Valencia y probablemente todos los interiores de las iglesias y de muchos edificios en esta época estaban, incluso aunque fueran de piedra, blanqueados y con este falso despiece de sillería que a veces seguía el despiece original, otras veces lo regularizaba. Elementos decorativos de tipo friso, pues también los hubo. Los de la izquierda, los de la derecha son de Barcelona, de finales del siglo XIII, el de la izquierda es de Valencia, quizá no muy conocido, en el Palacio de Embou, una casa que posiblemente se podía relacionar con la familia de Arnau de Vilanova. Y de hecho los motivos pues ni son religiosos ni son militares. Hubo otro tipo de decoraciones. A la izquierda tenemos las que han aparecido hace muy poco en el Castillo de Luchente. Las de la derecha son coetáneas, el reconducto de la Catedral de Valencia o San Juan del Hospital. Sobre todo las de la Catedral y las de Luchente deben ser coetáneas. Esto que vemos en Luchente realmente es un fragmento central
La habitación estaba dividida por la mitad, en el centro estaba ese friso decorativo con escenas de caballeros, arriba un paramento blanco, no está muy claro, y abajo pues telas fingidas. Un tratamiento similar al que hubo en la sala de la cinta del Palacio Ducal de Gandía, aunque en este caso los referentes son diferentes. El Palacio Ducal de Gandía es un poco anterior. Esto se debe corresponder a las reformas llevadas a cabo por la emperatriz Constanza Hohenstaufen. Aquí está el escudo de Sicilia. Y tanto la epigrafía como el tipo de escudos nos remite a principios del siglo XIII. Vemos que aquí los elementos ya son de tradición oriental. Aquí arriba tienen a la derecha lo que sería el friso inferior del techumbre del Palacio de Pino Hermoso. A la izquierda una viga fatimita que se puede relacionar con este elemento central en Gandía. ¿Qué es lo que ocurre a finales del XIII en Gandía? ¿Hasta qué punto hay una continuidad de la tradición islámica o hasta qué punto lo que hay es una recuperación o adaptación de otra tradición oriental muy importante que es la tradición siciliana? La Sicilia de época normanda, la Sicilia de época federiciana, que se anexiona a la corona de Aragón tras la revuelta de las vísperas en 1282. La emperatriz Constanza es la hija de Federico II y evidentemente pues quiso poder recrear los lujos de la corte palatina de Palermo. Hay más elementos netamente orientales. A la izquierda vemos el paramento inferior del Palacio de Embou con estos dibujos de círculos entrelazados. A la derecha, pues elementos en este caso de ascendencia bizantina en la Cisa de Palermo o en el Castillo de Paternò. Esto ya no sería musulmán propiamente. Y las techumbres. Las techumbres de tradición islámica, policromadas, con elementos ornamentales muchas veces también cristianos, de una cronología entre el siglo XIII y el siglo XV, y sobre las cuales también se puede dar conferencia monográfica, como en su momento ha hecho Arturo Zaragoza. Sí que es interesante observar que aquí en Valencia siempre vamos a encontrar en esta época las vigas con una decoración de franjas amarillas y rojas, lo cual hace sospechar que los primeros ejemplos estuvieron en el Palacio Real, en la corte de los reyes de Aragón. Esa tradición oriental, sabemos que a mediados del siglo XIV sigue muy vigente. Aquí vemos dos edificios, la Casa Joan de Valeriole a la izquierda, la Casa del Diezmo de mediados del XIV, y hasta qué punto pues esto es continuidad o esto es reinterpretación. Es la época en que se está construyendo, por ejemplo, los reales alcázares de Sevilla, es la época en que en Castilla hay una recuperación del mudejarismo con el contacto con Granada, y pues habría que plantearse pues esto si responde o no a ese contexto o simplemente es mera continuidad. Lo que está claro es que desde finales del XIV y hasta principios del XVI vamos a asistir a una serie de corrientes completamente diferentes. Por un lado, hay una incidencia de tradiciones meramente italianas desde finales del XIV. Esto de la izquierda estuvo en la Casa de los Vives de Cañamás en Sagunto. Realmente esto era la pared de una sala que tenía al menos 3 de sus muros policromados. Y lo triste es que esto se recuperó de la medianera tras el derribo, en los años 20. Seguramente en este momento se estaban haciendo murales, tenemos documentados los murales sobre el juicio final que se hicieron en 1391 en el antiguo Ayuntamiento de Valencia y que debían responder a esa idea de los edificios públicos italianos que vemos a la derecha, ¿no? El Palacio Público de Siena, aunque es anterior, la idea sería la misma. Evidentemente los techos ahora pasan a tener menos protagonismo porque lo tiene el paramento inferior, los techos de este momento son más sobrios, aunque mantienen pequeños toques de color. Y en algunos casos, donde se han perdido los paramentos, tenemos indicios, como aquí vemos abajo en la Casa de Joan de Valeriole, de lo que podían ser una decoración de falsas colgaduras, como las que vemos en esa época, por ejemplo, en estas pinturas de Domenico di Bartolo, pero también vemos, por ejemplo, en el Palacio de Avanzati de Florencia. Y la pregunta que surge en este momento es si en Valencia hubo también en esta época, a finales del XIV, principios del XV, decoraciones tan ricas como las que encontramos en esa época en Florencia. Lo que sí que está claro es que desde mediados del XV parece haber una traslación hacia los gustos centroeuropeos, hacia los gustos nórdicos, tanto en pintura como en la decoración. Debemos entender también que en este momento los paramentos que se están haciendo en el norte de Francia
En Flandes son paramentos bastante sobrios. Aquí vemos, por ejemplo, el castillo de Tarascón de la primera mitad del XV, y abajo vemos el castillo de Alacuás. No hay mucha diferencia entre ambos, ¿no? Y a la derecha, pues, una pintura de Robert Campin que nos muestra la estética de la pintura flamenca que tanto atractivo tenía en este momento en España. Estos interiores estaban pensados para ir revestidos con telas que a veces ocuparían mayores superficies, otras menos, pero que eran los que iban a establecer la riqueza. Esas telas y sobre todo los pavimentos. Y la verdad es que si comparamos, por ejemplo, la estética, lo de la izquierda es el Hotel de Cluny en París y la de la derecha son varios elementos coetáneos de Valencia. La escalera del monasterio de Cotalba, techos de la época, portadas de yeso endurecido. La verdad es que no dejan tanto de que desear con respecto a esos ejemplos de lo que era en ese momento, pues, la zona más culta de Europa. ¿Pero por qué? Porque evidentemente todo esto podía estar revestido con tapices flamencos, con un tipo de ornamentación que se ha perdido. Es lo que hablábamos en su momento. Hasta qué punto la gente invierte en los acabados de los revestimientos de su casa o invierte en los muebles o en los elementos decorativos. Es lo que ocurre en este momento. Los pavimentos van a suplir el lujo, la opulencia que antes estaba en las paredes, y por eso los pavimentos decorados de Manises desde mediados del XV van a tener un auge en estos motivos tan decorativos y típicos de lo que es el azul cobalto y el blanco. Y ya a finales del XV, principios del XVI, quizá por hastío ante esa sobriedad, quizá por lo que fuera, aparecen algunos elementos decorativos muy curiosos. Algunos, como el de abajo, sí que tienen referencia, por ejemplo, en los tapices flamencos de Miraflores, que son coetáneos. El de arriba, muy habitual de finales del XV, principios del XVI, tiene referencias quizá en techos decorados de finales del XIII, principios del XIV, como los que hay en la Mudaina. Quizá podría remitir a modelos del XIV italianos, como este que vemos de las bodas de Santa María, la novela de Florencia. Pero por qué en ese momento se pone de moda, pues es todavía un misterio, ¿no? Vamos a continuar con lo que va a ser la decoración en época, pues ya de los Austrias, pero incluso desde época de los Reyes Católicos. A finales del siglo XV, principios del XVI, aprovechando las posibilidades del yeso endurecido y además la confluencia de corrientes, tanto italianas como nórdicas, que se van a dar en la corte de los Reyes Católicos, se va a desarrollar una estética muy original y muy recargada. Aquí vemos, pues, con el yeso lo que se podía hacer desde una estética gótica y 20 años después lo que se está haciendo desde una estética meramente renacentista, pues puramente decorativa. Aquí no se entiende lo que es el léxico renacentista en su contexto, solamente la ornamentación. Es lo que en algún momento se ha llamado plateresco, aunque también responde muy bien a lo que es la estética de los escultores y los tallistas, sobre todo de finales del XV a principios del XVI en Italia. La ornamentación con motivos de candelieris sobre fondos alternos en rojo y azul va a ser muy habitual. En la aljafería de Zaragoza a finales del XV y en las primeras décadas del XVI. Seguramente la influencia en este caso es la corte. Se sabe que los Reyes Católicos en 1501 están pintando un techo en el Palacio Real de Valencia en este estilo y seguramente se copió en muchos edificios valencianos. Sin embargo, esa época de auge de, digamos, dispendio decorativo va a derivar en una época de mayor austeridad. Quizá siguiendo esa estética sobria, pues flamenca o nórdica, que podemos ver en los techos de madera, cada vez más decorados, con molduras que poco a poco van a derivar en las casas más importantes a lo que serán los artesonados. Estas piezas normalmente tenían acabados muy sobrios. Esto es la Alhambra de Granada, una de las salas de Carlos V. Esta sala también la debemos, por ejemplo, comparar con la sala del peinado de la reina, que es todo lo contrario, con decoraciones renacentistas. Pero digamos que sería habitual en el siglo XVI, en los salones principales, las paredes pintadas de blanco, para resaltar estos techos donde se concentraba la decoración. Seguramente esto llevaría a telas, ¿no? Esta estética que aquí en Valencia se va a perpetuar realmente en otros muchos sitios y se va a estandarizar a través de, sobre todo, el auge desde el finales del siglo XVI de los forjados de revoltones. Esos forjados de bodilla y revoltón, típicos de la arquitectura tradicional vernácula, que parece que han estado ahí toda la vida, realmente se inventan
A finales del XV, principios del XVI, hay una época en que son muy costosos, son un lujo, y por alguna razón, a partir de la segunda mitad del XVI, se van a estandarizar y van a acabar eliminando totalmente los forjados de madera anteriores. Los acabados de esta época van a ser pues, muy sobrios, lo vemos aquí, esto es un cuadro muy interesante que hay en la parroquia de Santa Cruz, lo que era la antigua iglesia del Convento del Carmen, que nos muestra muy claramente cómo se decoraban las casas habituales en el siglo XVII. Y elementos de este tipo podemos encontrar todavía en muchos sitios. La verdad es que hay una pervivencia de una tradición pues, debida a esta estética. Vemos ejemplos del siglo XVI, XVII y XVIII y prácticamente no hay que mirar al techo sino a las puertas y a los pavimentos para poder diferenciar unas épocas de otras. Esta estética, la verdad es que no es una sobriedad solamente hispánica, la encontramos menos solamente valenciana, la vemos aquí en las Meninas, esto era los Reales Alcázares de Madrid, del siglo XVII, en época de Felipe IV, pero también lo encontramos, por ejemplo, en la Holanda de Vermeer. Lo que sí que ocurre es que al final las vigas vistas, como todo, acaba cansando. Y en un momento dado empiezan a ponerse de moda los falsos techos, que inicialmente imitan bóvedas. Lo mismo que los forjados de Bovedilla y Revoltón, van a tener una gran pervivencia y son pequeñas sutilezas las que nos hace diferenciar, por ejemplo, elementos de falsas bóvedas como esta del Colegio del Patriarca, del Corpus Christi, de hacia 1600, esta en la Casa Santonja de mediados del 18 o esta ya a la derecha de pues, finales del 19, principios del 20. Pues, sobre todo la profundidad o la altura del falso techo, la curvatura más o menos pronunciada, la forma en que se resuelven las molduras, es lo que nos puede dar pistas de este tipo de elementos que si no pueden pasar desapercibidos. La estética de este momento, de finales del XVI, es una estética muy sobria, no tanto en Valencia sino en toda España. Aquí arriba a la derecha tienen un ejemplo que son las habitaciones de Felipe II en el Escorial. El rey más poderoso de la tierra pues tenía esta estética, pavimentos de barro, arrimaderos de azulejo de Talavera, paredes blancas y falsas bóvedas de cañizo. Lo mismo lo encontramos en el Colegio del Patriarca, tanto en las estancias de San Juan de Ribera como en la biblioteca, que era una de las estancias principales, o habitaciones variadas. Hubo otro tipo de decoraciones, de las cuales pues simplemente nos quedan referencias indirectas, ¿no? Esas paredes blancas se decoraban, si no continuamente, sí al menos en las grandes festividades, con tapices. España es uno de los países donde hay mayor cantidad de tapices hispano-flamencos todavía en colecciones privadas y museos de Europa, y por algo sería. Lo que decía antes, la gente que tenía dinero no solo gastaba en decorar las paredes de su casa, sino en comprar tapices. Esos tapices, cuando no existían, se imitaban. Aquí vemos a la izquierda dos ejemplos de eremitorios castellonenses, en Castelfort y en Albocácer, donde las paredes están pintadas con grisallas imitando tapices. Y lo de la derecha, ya del 18, son ejemplos de cómo esos tapices, pues todavía en época borbónica, decoraban las paredes de las habitaciones, conformando pequeños cuadros que realmente eran telas. La verdad es que el lujo, la opulencia, como decíamos antes, se va a intentar reflejar en la arquitectura, sobre todo ya a partir del siglo XVII, a través de elementos pues, ornamentales, que esta vez sí que van a incidir en la propia obra y que se pueden relacionar con la cultura de la decoración religiosa. Por ejemplo, las decoraciones de finales del XVI que hace Sariñena en el Palacio de la Generalidad de Valencia, que pudieron existir en casas privadas de la época. Por ejemplo, hay documentados pintores trabajando en la casa de lo que era el antiguo Palacio de los Cervelló. Y esto que vemos a la derecha, pues decoraciones pues, de la época del mismo Matarana. Bueno, estas bueno, a la izquierda son de Sariñena, a la derecha son de Matarana, el Colegio de Corpus Christi de Valencia. Y además es interesante porque vemos también esta sala, que era la sala de los ángeles del antiguo Ayuntamiento de Valencia, como con motivo de la llegada de la reliquia de San Vicente Ferrer, se decoró con telas. Los techos son los elementos que se ven cuando se decora con telas, y eso hace que se pinten, igual que se pintan las bóvedas de las iglesias. Esos son ejemplos del 17, arriba son elementos de arquitectura religiosa, abajo de arquitectura civil.
Podemos encontrar a finales del 17, pues con la llegada de estucadores como Bertesi o Aliprandi, pues por ejemplo el conocido decoración del Salón del Trono para el archiduque Carlos en el Huerto de Pontons, hecho por los mismos que estaban haciendo pues la capilla de San Pedro de la Catedral. Podíamos entrar en muchos más ejemplos, pero bueno, este es otro, por ejemplo, el Palacio Alcalá de Valeriola o San Jaime de Villarreal, pues como en esta época se desarrolla la decoración de estucos y dorados y se puede aplicar pues en dos arquitecturas completamente distintas. O por ejemplo con la llegada de Ferdinando Fontana a Valencia, con su trabajo en el edificio del Monasterio del Temple, en la iglesia, que vemos a derecha, con sus trampantojos, con sus arquitecturas fingidas, cómo eso se va a trasladar en toda la arquitectura a finales del 18, principios del 19, en todo esto que vemos, por ejemplo, el Palacio Santa Bárbara o el Palacio Montortal de Carcagente, donde lo que parecen columnas en relieve no son más que elementos decorativos planos en la pared. Lo mismo, lo que ven a la derecha, que es la entrada de la sacristía, esa puerta es completamente plana. Pueden ir ustedes, tocarla y verán que es un muro liso y da el pego completamente. Estos son decoraciones opulentas, decoraciones de grandes palacios, pero eso no va a significar que a un nivel menor la gente con menos poder adquisitivo pues sí que quiera pasar de esa sobriedad de las paredes blancas a realzar un poco pues los acabados de sus interiores. Para eso tenemos que retrotraernos a lo que son esos acabados de este yeso endurecido, que sustituye a la piedra, que muchas veces se recibirá en el 16 con falsos despieces imitando fingidos, que probablemente se dejó incluso en su color visto para el contraste entre esa textura y ese color original de esa piedra artificial, pues con tonos pues, ocres o grises, que contrastaría con los paramentos completamente blancos de las paredes blanqueadas con cal. Eso encontramos que a finales del 16 parece derivar en una voluntad de marcar las esquinas, pues lo que vemos a la derecha es el claustro del Colegio del Patriarca, del Corpus Christi. San Miguel de los Reyes está exactamente igual. En su momento tuve mis dudas si esto tendría un color distinto. Imagino que en los dos edificios San Miguel de los Reyes ha restaurado, no apareció nada, pero sí que es verdad que esto trataría de evocar lo que vemos a la izquierda, a principios del 16, del Palacio de los Centelles, de una diferencia entre ese acabado que quizá pues se dejaría con el yeso visto. La separación de tonos es muy sutil y eso hace que a principios del 17, cuando se empieza a desarrollar la técnica del esgrafiado, a alguien se le ocurra la feliz idea de trabajar con dos tonos completamente distintos. Un tono gris, un tono blanco, siempre en planos diferentes, evocando esa diferencia de nivel. La técnica del esgrafiado, además, trabaja siempre con esa distinción de dos capas. Aunque yo, sinceramente, tengo mis dudas de que estos acabados de esquina estén ejecutados como los esgrafiados tradicionales, raspando todo. Yo pienso que se ejecutaría la primera etapa, se colocaría una plantilla de cartón y directamente se blanquearía lo que es el resto del paramento, dejando ese borde nítido. Ejemplos del Palacio Alcalá de Valeriola, Palacio de Chi, Convento del Carmen, todos ellos fechables hacia 1600, 1600 poco, seguramente. Poco a poco se va perdiendo la idea del origen de esas franjas laterales y empieza a buscarse una nueva estética y aparecerán las cintas. Las cintas más antiguas que tengo identificadas son estas en San Miguel de los Reyes, en la cripta. La verdad es que las columnas, este rehundido en las pilastras responde a la arquitectura miguelangelesca, está en piedra labrado en las portadas del Colegio del Patriarca, pero con esta separación tan clara de los colores, yo creo que este es el primer lugar donde aparece. Hay cintas en el Patriarca, aunque tengo mis dudas de que sean originales de principios del 16, podían ser añadidos del 17 o del 18. Y aquí lo que tenemos a la derecha es una vivienda particular, pues rehabilitada recientemente, donde se han conservado esos elementos decorativos que pueden ser pues, de finales del 17, siglo XVIII, pues, seguramente con esa misma intención decorativa que vemos en la arquitectura religiosa de la izquierda. ¿Qué ocurre a principios del 18? Pues las cintas parecen tener una época en que desaparecen. Cuando pensamos, por ejemplo, en las salas del Palacio Ducal de Gandía, que son de hace 1712, no hay cintas.
y en otros ejemplos de la época ni en arquitectura civil ni religiosa aparecen. Tampoco hay cintas, por ejemplo, en el edificio de la Iglesia de la Congregación. Sí que reaparecen con mucha fuerza a mitad del 18. Aquí vemos las salas recientemente restauradas del Colegio de Arte Mayor de la Seda, hace 1760. Vemos también que en este momento los pavimentos, que hasta esa época habían sido bastante sobrios, con un auge de lo que es el barro, empiezan a tener pues mayor decoración en lo que es el azulejo. Esto tiene influencia italiana, esto lo llaman, aparece en las fábricas de Mesina y lo llamaban alfombras de verano. ¿Por qué? Pues porque nos indica precisamente eso, que los interiores inicialmente se cubrían con alfombras en invierno y al quitar esas alfombras y ver el barro, lo que se empezó a hacer en Italia fue decorar con azulejería figurativa. Esto va a tener su época de apogeo hasta que poco a poco descubran que el gran problema que tienen estos pavimentos es el rozamiento, el desgaste, y es lo mismo que los hizo desaparecer en el siglo XV. Tendremos épocas de decoración recargada y épocas de austeridad en lo que son los pavimentos. Pero bueno, por arriba vemos cintas, zócalos y elementos, en este caso, pues pintados figurativos. Cintas que seguirán teniendo vigencia en el último cuarto del 18, aquí vemos a la izquierda Hospital de Sacerdotes Pobres, a la derecha la Virgen de la Salud de Traiguera, a la izquierda vemos cómo se trabaja con zócalos de azulejo. Poco a poco se vuelve a esa idea de que más vale hacer un pavimento de barro con pocas piezas cerámicas porque se va a degradar, y lo interesante es recargar la decoración en los arrimaderos. Y cuando no hay dinero, como vemos a la derecha, lo que se hace es pintarlo. Estas cintas se van a volver a transformar nuevamente en franjas como las del 17, como vemos aquí en edificios como la Casa del Relojero de Valencia, que nos recuerda pues otros acabados como los que hemos podido ver en el Palacio Episcopal de Albarracín. Esto responde a nuevas estéticas, al gusto ya academicista, clásico, y también podía relacionarse con paramentos que en su momento incluso tienen revestimientos pues, de telas. La verdad es que estos mismos paramentos han aparecido en una imagen pequeñita que hemos visto anteriormente en el Palacio Montortal de Carcagente, aquí en el sitio del dormitorio, porque hay que tener en cuenta que, también lo veremos más adelante, los edificios no se decoraban igualmente en todas las habitaciones. Evidentemente el salón principal recibía una mayor ornamentación y el resto de estancias pues solía resolverse de manera más sobria. Hablando de Albarracín, aunque no sea mito valenciano, podemos ver pues restaurados también recientemente, a pleno color, tal como se verían en su época, acabados variados del finales del 18, principios del 19, que nos da idea de cómo se podía decorar una casa de una cierta opulencia en esta época. Voy a acabar esta charla sobre interiores pasando ya al siglo XIX, aunque nos salimos del ámbito tradicional, y haciendo una reflexión sobre un elemento que suele tener bastante poca fortuna en las rehabilitaciones y restauraciones, que son los acabados de revestimientos de tela o revestimientos de papel. Estos revestimientos existieron. El problema es que han sufrido bastante el auge de las modas y han desaparecido en la mayoría de los casos sin dejar rastro. Y solamente con paralelos o con ejemplos muy puntuales podemos imaginarnos qué es lo que estaba ocurriendo en Valencia en la época. Sabemos que en Valencia se revestían en el siglo XVIII con telas de seda los interiores, cómo no, en una época en que Valencia era uno de los principales productores de seda de Valencia. Pues sí, debió existir, aunque quizá el último testimonio que tenemos es este grabado que tenemos de la Casa de la Ciudad de Valencia, el antiguo ayuntamiento, con motivo de la proclamación de Carlos IV en 1789. En este momento se decoró en todo su esplendor el ayuntamiento para celebrar pues, la llegada al trono del nuevo rey. La verdad es que estos interiores nos recuerdan a otra potencia sedera del XVIII, Venecia, que vemos a la derecha en estos interiores del Palazzo Mocénico, que además son prácticamente coetáneos. Esto se hace con motivo de una reforma tras un matrimonio en 1787 y probablemente pues, el aspecto no ha cambiado demasiado desde entonces. Además, la seda roja que enfatizaría el oro de las decoraciones de los muebles, ¿no?
Parece que a principios del 19, quizá por esta influencia de los acabados que vimos de Ferdinando Fontana, de los trampantojos, va a desaparecer esa ilusión por los ornamentos de telas, o al menos de lo poco que se conserva, lo que más ha pervivido, evidentemente, son las decoraciones pintadas. Esas decoraciones sobrias, austeras, muy clasicistas, muy bien, muy canónicas de fines del 18, van adquiriendo, según entramos en época fernandina, pues una mayor alegría, una mayor ligereza, una mayor imaginación, como vemos aquí en la Casa Santonja de Ollería. Pues la Casa Santonja la han llamado la Capilla Sixtina Valenciana por la colección de pinturas que tiene. La verdad es que es un poco triste, porque pinturas de estas debió haber bastantes más de las que imaginamos. Estos son ejemplos de Valencia. Esta de la izquierda estaba en la calle de las Danzas, arriba a la derecha la Casa de los Ferraz, Valencia, y la de la izquierda se ha restaurado recientemente en la Casa de los Cerveró. La de la Casa de los Ferraz sí que sabemos que es 1840, aunque no lo parezca, lo que hay encima de la puerta y el friso es pintado, como hemos visto en la Casa de Ollería, y esto pues debió ser bastante habitual. Y de hecho, pues en muchas rehabilitaciones y restauraciones aparecen restos de estas decoraciones en bastante mal estado debajo de papeles pintados o capas de pintura. A mediados del 19 entramos con las modas isabelinas y parece haber una estandarización de determinados tipos de ornamentación. Parece haber un auge por panelados que podían recibir telas o podían recibir papeles pintados, que en ese momento empiezan a abaratarse y a sustituir a las telas. Y normalmente en los comedores la decoración solía ser pintada todavía, como vemos a la izquierda. Esto es en Biar. Estas telas, cuando se podía abaratar, se hacían con papel pintado. Cuando se abarataba, porque papel pintado hasta 1880-90 todavía es bastante caro, se pintaba en las paredes. Aquí vemos a la izquierda restos de revestimientos imitando este papel pintado que vemos a la derecha en el Palacio en tela en el Palacio de Aranjuez. Evidentemente la idea decorativa es la misma. En Valencia, mitad del 19, en época salina, el famoso Salón del Trono del Palacio de Cervellón, con estas pinturas que se dice fernandinas, seguramente es de mediados del 19 y seguramente era el comedor de la casa. Y seguramente la sala es la que aparece representada en esta pintura del besamanos y recepción de Isabel II en 1858, que vemos a la derecha. El triste es que estas salas pues han desaparecido, a pesar de que el edificio pues se ha rehabilitado, ¿no? Esta tradición de las telas pasa a los papeles pintados, esta costumbre de compartimentar mucho, de mantener lo que es el zócalo, lo que es el friso de remate, pues pasa hasta finales del 19. Y poco a poco lo que sí que va a ocurrir, que vemos a la izquierda, es que los comedores dejarán de estar pintados y lo que se tratará de introducir es, pues nuevamente, papeles pintados de tonos verdosos y zócalos de madera. Estos papeles continuos quizá podía rastrearse una influencia inglesa, igual que los acabados de madera, y quizá pues las repercusiones de los motivos de Arts and Crafts de Inglaterra, la exportación de la naranja, la llegada de comercio británico, el ferrocarril, todo eso va a influir mucho en la segunda mitad y sobre todo el último cuarto del siglo XIX con la industrialización de Valencia. Pueden ver ustedes también cómo a la derecha ya hay elementos en relieve mucho más estandarizados, fabricados en serie, frente a los que antes solamente se podían encontrar en grandes residencias como el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Otro palacio de Catalá de Valeriola, bastante bien restaurado, aunque a la izquierda, en lo que sería el comedor, pues se echa en falta lo que sería un papel pintado de un tono seguramente verdoso, que se ha perdido y se ve blanqueado. Pero bueno, obedece todo a la misma estética. Esto lo encontramos poco a poco con un auge mayor del papel pintado, papeles que desde finales de la década de 1880-90 se abaratan muchísimo, que además se producen papeles de una gran riqueza, con acabados tornasolados, con dorados, con elementos que imitan pinturas. Esto es una casa que hay en Ollería, cerrada durante mucho tiempo, que conserva papeles en bastante buen estado, con el mobiliario de la época, y desde luego pues es una idea de lo que ocurre hace 1900. Esto es en Carcagente, la he podido visitar hace unos meses, también con los papeles originales, gracias a que durante mucho tiempo ha estado deshabitada.
Y la verdad es que los papeles daban para decoraciones pues muy originales. Esto es un caso particular, es una casa privada en Valencia y era una vivienda hecha para 2 hermanos más un piso secundario de alquiler. Y las 2 casas principales se decoraron exactamente igual, con la misma decoración de molduras, el mismo tipo de motivos, pero variando los colores de los papeles. Pueden ver ustedes pues el tipo de acabados, estos filetes dorados para sujetar los papeles, que se usaban también antes para la tela, y los acabados de los zócalos, en el caso de la izquierda, pues con pinturas al óleo, imitando de especie de mármol, a la derecha con papel pintado. Todo esto pues va a tener un auge, pues una presencia, eso, a veces es difícil de fechar, en 1890, 1900, 1900 poco. Hacia 1900, poco a poco, seguramente por influencia higienista, quizá por influencia inglesa de las modas eduardinas, la decoración se va haciendo más sobria, los empapelados son continuos, los tonos son claros, se notan acabados diferentes. Es muy propio de esta época que los zócalos pasan de tener unos 80, 90 centímetros a unos 60, 70, y eso puede servir para fechar edificios como este en Puebla Larga, que conserva también los acabados de la época perfectamente. E incluso edificios pues de menor entidad, cuando el papel pintado todavía era pues caro, en estancias secundarias, en casas menos ricas, por ejemplo casas de alquiler, como esta que vemos aquí, pues nos encontramos con acabados pictóricos que imitan con tonos claros, con tonos pastel, este tipo de interiores. También establecemos claramente una diferencia entre los tipos de habitaciones. La entrada de la casa con ese despiece imitando sillería, muy habitual a finales del 19, principios del 20 sobre todo. El comedor con la alacena típica, con ese zócalo alto pintado imitando madera, como los que hemos visto antes, esas boiseries originales que hemos visto anteriormente. Y lo de la derecha, que sería la sala principal, donde esa mayor riqueza se establece sobre todo a través de ese friso, que realmente es un estarcido, está hecho con trepa, es un motivo repetitivo con bastantes colores, pero bastante fácil de ejecutar. Interiores de esta época hay bastantes, algunos más ricos, otros menos ricos, y que muchos de ellos se han conservado en casas, sobre todo en los pueblos donde ha habido una mayor pervivencia de las familias. Este lo hemos visto en Campo de Mirra. Además, el propietario que adquirió la casa ha tenido un gusto exquisito para mantenerla. Los muebles no son originales, lo ha adquirido buscando muebles de época y de hecho pues hoy en día es una joya, ¿no? Y esta pervivencia, al final vemos que tenemos los colores que eran baratos, sencillos, que todavía los pigmentos se utilizan, el azulete, los ocres, los blancos, tonos pastel, tonos claros, combinados con esos elementos decorativos estandarizados de yeso o de escayola que encontramos pues todavía en muchos edificios en otras épocas blanqueados, en esta época pues coloreados. Nos hemos terminado ahí, podíamos haber intentado llegar a los años 20, los años 30, aunque pues quizá estas decoraciones, sobre todo los años 20, donde hay muchos más neos, muchas más evocaciones arcaizantes, pues de alguna manera pues parece que tienen menos frescura, ¿no? Menos autenticidad. Y como además pues hay que acabar por un lado, pues lo dejamos aquí. Lo que sí que es verdad es que me gustaría hacer unas reflexiones finales para concluir esta charla. La primera es esta. El problema que vamos a encontrar muchas veces es que podemos hallar decoraciones estratificadas, sobre todo todas las decoraciones que hay desde el siglo XVIII hasta principios del XX. Aquí lo vemos claramente. A la izquierda encontramos en uno de los edificios que hemos visto antes, al eliminar uno de los paños de boiserie, aparecieron estos restos que nos evocan decoraciones pues que debemos ver a la izquierda. En la zona central, este friso, este zócalo con este pequeño friso con decoración vegetal, seguramente en mitad del 19, nos remite a lo que vemos arriba en la Casa de los Ferraz. Lo de la izquierda, ese zócalo más bajo con esos tonos ocres pintado al óleo, que no se aprecia mucho, pero estaba previsto para llevar un papel pintado en una franja marrón con ese recercado perimetral, pues lo vemos arriba en el centro, en una otra sala de la misma estancia, y ese zócalo bajo de una cierta altura, de unos 40-50 centímetros, que nos remite a la estética de principios del siglo.
que pues poco tiempo después se sustituyó al añadir la boisterie, que lo oculta todo y ha permitido conservar estas decoraciones. Bajo los papeles pintados también han sobrevivido muchas decoraciones, como vemos aquí. No se ve mucho, pero allí se ve mucho más encintados del siglo XVIII seguramente. Decoraciones pictóricas de mitad del XIX, bastante ricas, y después un papel pintado pues también de bastante cierta calidad, que se había arrancado en este caso ya totalmente, que nos remite a esas decoraciones que vemos de hacia 1900. La verdad es que después de ver estas cosas, evidentemente en estas circunstancias hay problemas metodológicos muy importantes. ¿Qué se hace? ¿Qué se restaura? ¿Qué fase se potencia? Lo que sí que es verdad es que, bueno, en otros casos es mucho más sencillo. Hay decoraciones que se conservan muy bien y que la verdad es que otras veces pues, son fácilmente restaurables. Lo triste es pensar que frente a esta incógnita muchas veces se acaba optando por la moda actual, el minimalismo o el falso rústico. Edificios, sobre todo el 19, que realmente estaban pensados para acabados bastante lujosos. Esto es lo más habitual. En otros casos sí que se conservan algunos elementos, aunque quizá reinterpretados desde una cultura pues heredera de las modas y de la cultura pop de los años 50-60, esa idea del fragmento, esa idea del elemento descontextualizado que enriquece y traslada parte de la historia, pero que, por otro lado, también nos hace olvidar el contexto original y el entorno al cual pertenecían estos elementos. Con esta imagen pues termino esta charla, espero que les haya gustado y me pongo a su disposición si tienen alguna curiosidad o quieren hacerme alguna pregunta.